Buenas tardes a todos. Mi nombre es Francisco Baena, soy abogado. Me formé en esta facultad y hoy es motivo, primero, de satisfacción por estar aquí presente, por la bondad del señor decano, y aprovecho también por la organización de estas segundas jornadas, semana, que ya es decir, dedicada a la inteligencia artificial. Miren, presentar a una persona como don Antonio del Moral García, excelentísimo señor don Antonio del Moral García, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, es uno de esos actos que pueden rozar la impertinencia. La impertinencia en el buen sentido con que la RAE lo entiende, de considerarlo en algunos momentos inoportuno porque puede resultar molesto o incómodo. Y vuelvo a utilizar la RAE. Para presentar, dedica 17 acepciones, interpretaciones o entradas, como ustedes quieran. Yo voy a utilizar 2 por la similitud que ofrecen con el momento que estoy ahora protagonizando. El primero se entiende por presentar, en el sentir de los académicos, por introducir a alguien en la casa o en el trato con otra persona, incluso recomendándola personalmente. Antonio del Moral viene a su casa, doy fe de su amor por Sevilla, doy fe de su vocación universitaria y, por lo tanto, no tengo que introducirlo en este momento. La segunda es dar a conocer a alguien o a algo. Y tampoco Antonio del Moral necesita que yo diga quién es, porque todos somos conscientes de que, doctor en Derecho, su primera inclinación hacia el mundo de la justicia de operador jurídico directo fueron sus oposiciones a ingreso en la carrera fiscal, que, si no recuerdo mal, la ganó por el año 1983, posteriormente por esta vía de los juristas de excelente prestigio, lo del excelente lo pongo yo, aplicado a él, fue a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, donde ha estado hasta el día de hoy, y confiemos que sean muchos años más, creo que hasta los 72 te van a dar la bula, porque seguiremos disfrutando de él. El problema se presenta cuando el hecho de presentar resulta que nos encontramos que el candidato a ser presentado no necesita presentación, como es el caso de él. En todo caso, lo necesitaría yo. Pues bien, partiendo de esa base, permítanme que monopolice un conocimiento de esta persona, porque ambos tenemos un mismo hilo conductor. Ese hilo conductor es la amistad y el regalo que a ambos nos hace una persona, amigo común, don Manuel Marchena Gómez. Manolo Marchena es un excelente amigo. A través de él, cuando ambos estaban en la Fiscalía General del Estado, tuve ocasión de conocerlo, me lo presentó Manolo, en una brillantísima conferencia que dieron en un mano a mano, y perdonen que utilice la jerga taurina, porque fue así. Desde ahí ha venido la amistad, con encuentros puntuales, generalmente con ocasión de conferencias o congresos, como hace unos momentos me recordaba una jornada jurídica que nos permitió después hacer un viaje juntos por la vecina y siempre problemática Marruecos. Pues bien, yo no voy a hablar, si me lo permiten, no voy a hablar de su currículum, porque se meten ustedes en internet y les prometo que cojan la página que cojan,
les aburrirá leer tanto y tanto y tanto bueno. Yo me voy a parar en el jurista. Me voy a parar en el jurista porque si algo distingue a don Antonio del Moral, y con su permiso yo voy a, en este ámbito coloquial que he observado que existía en esta jornada, esta mañana, yo lo quiero prolongar, yo voy a resaltar su elegancia. Es un jurista elegante. Es un jurista elegante cuando habla y cuando escribe. Domina el vocabulario como pocos, domina la frase como muy pocos y domina el lenguaje como los elegidos. Si ustedes a esto le unen un sentido del humor increíble, pueden imaginarse la mezcla que sale de esa coctelera. Y ustedes van a tener ocasión de disfrutarlo inmediatamente. Miren, a los jueces, desde que yo soy abogado y estoy en la pomada jurídica, siempre se les ha criticado, hasta el año 85, con la salida de la ley orgánica del Poder Judicial, siempre se les ha acusado de escribir para que nadie los entienda. Con eso recuerden que antiguamente, hasta el año 85, las sentencias tenían dos cuerpos de información que eran los llamados resultandos y junto a ellos los considerandos. Aquello era el corsé de los gerundios, que dio lugar a que mi maestro, el profesor Navarrete Urrieta, que lo tienen ustedes aquí, porque fue decano de esta facultad, hombre de un excelente humor, que podría competir con mi amigo Antonio, le llevó a decir y criticar en algunas resoluciones, que no se escapan los jueces de la crítica, a decir que junto a los resultandos y considerandos, a veces había jueces que habían creado una tercera categoría, los supongandos. Y es verdad. Y de eso tampoco se escapan algunos jueces de la alta sala del Tribunal Supremo, y no digamos si nos vamos, lo digo con todo respeto, al Tribunal Constitucional. Pero eso lo dejaremos para otro día. Las sentencias de Antonio del Moral son sentencias que se redactan, yo diría que es un acto de reflexión muy íntima, en la que los conceptos del derecho están ahí nadando, pero lo que entra es la reflexión propia. Y el buen escribir y el buen decir se traduce en dos finalidades: convencer y convencer, únicamente. Por eso, como dice mi buen amigo el doctor Alférez, que lo tenemos aquí con nosotros en esta mesa, por eso tiene tantos fans en este gremio jurídico que conformamos los abogados, que utilizando esas herramientas, veremos lo que nos depara la inteligencia artificial, somos de los que ponemos los alertas en el SENDOC para que nos avise y alerte de las sentencias de Antonio del Moral. Yo diría, si ustedes me lo permiten y como resumen, un poco pelota, pero más que pelota es admiración y afecto hacia él, afecto y respeto, yo diría que sus sentencias son, y lo digo de verdad, lecciones de buen derecho perfumadas de naturalidad y empatía jurídica. Creo que alguna sacará hoy de ese frasco de su buen decir que tenemos para hablarnos de la inteligencia artificial. Yo no voy a hablar de la inteligencia artificial, pero sí soy consciente y hago propia la frase que esta mañana una ponente, la señora España, ha tenido: la inteligencia artificial ha llegado para quedarse y no irse. Y eso se convierte en un reto. Miren, la inteligencia artificial, por supuesto,
que será para los ingenieros informáticos, para los cerebros que prestan su labor y su trabajo a lo que es crear artificialmente una segunda inteligencia que dudo que pueda sustituir a la humana, pero que hará una severa competencia. La inteligencia artificial tiene que ser, para el jurista, lo es ya un auténtico reto. Un auténtico reto. Entramos en un terreno absolutamente desconocido que progresa con una velocidad que no somos capaces de adivinar hasta dónde llegará, que afecta a derechos fundamentalísimos del ser humano, que instrumentos que tenemos, como es, por ejemplo, la protección de datos, no son dique suficiente para frenar unos posibles y presumibles efectos nocivos. Por supuesto que no, pero que corresponde a los jueces ayudar a poner orden en ese mundo salvaje, digo salvaje en toda la acepción pura de la palabra, que nos invade. Serán jueces buenos, jueces inteligentes y jueces hábiles los que nos ayudarán a poner esos diques, a reinterpretar o como ustedes quieran llamar. Por eso la palabra hoy y en estas jornadas de Antonio del Moral son palabras para mí como para todos muy esperadas. Confío en que ustedes saquen la misma satisfacción que yo alcanzo en la lectura de todas y cada una de las sentencias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Paco. Nada se puede añadir a lo que ha dicho el maestro Baena, maestro de todos, como todos lo conocéis. Y bueno, yo solamente quiero añadir una pequeña postilla antes de entrar ya de lleno en lo que aquí nos ocupa, que es la inteligencia artificial aplicada a los sistemas de justicia, singularmente a la justicia penal, que es donde creemos que está el punto de conflicto con la mayoría de los derechos fundamentales, que con tal seguridad alguna postilla nos hará don Antonio. Yo solo quiero decirles una cosa. Ustedes cogen los lectores habituales de jurisprudencia de la Sala Segunda, entre los que me encuentro por mi especialidad. Yo soy penalista y tengo, como dice don Manuel Marchena, lo dice de broma, pero yo creo que mucha gente lo hace muy en serio. Ustedes los domingos por la tarde no tienen nada mejor que hacer que leer las jurisprudencias de la semana de la Sala Segunda. Yo lo hago. Lo que sí que les digo una cosa, y es que no hay que leer que el ponente es don Antonio del Moral. Solo lees los primeros 3 párrafos y sabes que es Antonio del Moral. Imaginaos un estilo absolutamente propio, distinto y diferenciado de los demás, donde la concisión y la claridad, y sobre todo lo que dice el maestro Baena, que nos convence. Para mí, sin duda alguna, y para muchos juristas de nuestra ciudad, que me consta, que es donde yo más me relaciono, y también de Madrid y en otros ámbitos, pues no le gusta lo mejor que lo diga, claro, pues, civil futbolístico, estamos hablando del Messi absoluto, para mi opinión, de los juristas que ahora mismo tenemos en el elenco de la jurisprudencia patria. Y dicho lo anterior, estoy deseando oír las reflexiones que tiene que decirnos don Antonio sobre la inteligencia artificial aplicada a la justicia penal. Y de esto ya entramos un poco más en faena. La justicia no puede permanecer ni va a permanecer con los ojos tapados frente a un fenómeno que viene para quedarse, ¿no? Ya está. Incluso sin darnos cuenta tenemos a los sistemas de inteligencia artificial aplicándose diariamente en todas y cada una de las cosas que hacemos. Y en la justicia está ya transcripciones automáticas de vídeos, de actuaciones orales en algunos de los sistemas de apoyo en comunidades autónomas a la judicatura. Ya está. O sea, tratamiento de datos y conversiones masivas de texto a OCR ya está para poder hacer búsqueda. Hay muchas cosas que son de un nivel más pedestre o más básico, asistiendo ya en cierta manera a la justicia. Esta no es la cuestión. Pues es una tecnología muy fácil, no dejan de ser aplicaciones. Aquí la cuestión es muy fácil de enfocar o dejarle la pelota botando a don Antonio para que se lance a darle su opinión sobre ella. Y es entre utilizar la IA como una herramienta al servicio de los jueces, como instrumento que les facilite su trabajo, a un eso intermedio, a dejar que la guía haga tratamientos de datos de una manera un poquito más sofisticada, con algoritmos bastante más complejos, que casi que coloquen en la mesa del juez un borrador de resolución judicial que luego el juez directamente supervise
y convierta o no en resolución propia, o el juez robot. Tenemos un abanico espectacular. Tengo que decirles que el juez robot ya existe en el mundo. Ustedes métanse por curiosidad en Google y pongan Tribunal de Internet de Beijing. 24 horas abiertos resolviendo disputas en materia de propiedad intelectual e industrial relacionada con Internet. O métanse a ver cómo funciona la justicia automatizada del juez robot en Estonia, en reclamaciones de menos de 7.000 euros. Asistencias a órganos fiscales en la Fiscalía de Buenos Aires, en algunos estados de Estados Unidos. O sea, ya hay ejemplos de justicia robotizada. Las propias reclamaciones masivas de usuarios y consumidores que ya directamente algunos organismos están resolviendo en cuestiones menores. Aquí la cuestión está en ese abanico, en esos grises que tenemos desde utilizar la IA como asistente al juez robot que hay en medio. Claro, si esto lo piensan ustedes en la justicia penal, da más miedo, da mucho más miedo, claro que da más miedo. La justicia penal ventila derechos y libertades personales. La justicia penal trata los derechos fundamentales desde una óptica que no la trata ninguna otra jurisdicción, es decir, la protección de la libertad del ser humano, que es lo más valioso que hay junto con la vida. Imaginémonos el depósito de toda esta confianza en manos de un juez robot. Si dentro de 100 años a lo mejor llega, en mi opinión personal, abriendo el abanico, hasta llegar al juez robot, ojalá no llegue nunca. Y ahora quizá don Antonio nos explique por qué. Pero en cualquier caso, no nos olvidemos que hay que depositar confianza en la tecnología, porque cuando uno se monta en un Tesla y el Tesla anda solito, está depositando una confianza en cierto nivel parecido. Porque claro, ahora cuando Elon Musk acaba de anunciar el taxi robot, que eso seguro que lo vamos a ver todos en poquísimo tiempo, señores, nos vamos a montar en un taxi sin volante, que nos va a llevar o nos va a estrellar. ¿Mayor depósito de confianza cabe? Bien, esto aplicado a la justicia y en concreto a la justicia penal es el tema de hoy, que yo ya hemos venido a oír a don Antonio, no a oírme a mí, y yo ya, Antonio, lanzo el balón directamente donde lo acabo de dejar y efectivamente es en la justicia penal donde quizás a todos nos deba dar más miedo y vamos a oír la opinión de quién sabe. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Me venían a la cabeza oyendo a mis buenos amigos Paco Baena y Juan Carlos, en la cabeza aquella cosa que decía, yo creo que Groucho Marx, que decía cuando uno está en un grupo, en una reunión con mucha gente, uno puede permanecer callado, en silencio, y que la gente le mire y piense que uno es estúpido. O cabe la segunda opción, abrir la boca y despejar definitivamente las dudas. A mí me han dado ganas de seguir el consejo del famoso pensador del siglo XX y decir, después de estas presentaciones, más vale permanecer en silencio para ver si queda la duda. ¿Será verdad lo que han dicho? Pero me temo que no me queda más remedio porque si no, no me volverían a invitar que a abrir la boca y despejar las dudas y darse cuenta de que todo son imágenes absolutamente engrandecidas por un afecto que es recíproco. Gracias a los dos, gracias a los organizadores, gracias a ustedes por estar aquí y a ver si en un rato cuento algunas ideas sobre lo que yo pienso de la inteligencia artificial, que es en la justicia penal, que es algo más que el juez robot. No tenía pensado en la cabeza, hace 2 semanas me invitaron en Madrid, era un estreno, de la película esta que acaban de sacar, una película gallega, Justicia Artificial, ¿no? Sí. Luego teníamos un comentario, algún abogado, algún actor de la película, que por lo visto es un actor muy famoso, aunque yo no, argentino, de Narcos, me parece que es donde se hizo tal, y luego hicimos un comentario. Diga alguna referencia a la película que comienza con eso, con un referéndum que se va a hacer en el país. La presidenta del gobierno anuncia que está un referéndum en marcha animando a votar sobre si se implanta un sistema de justicia
exclusivamente por inteligencia artificial, lo cual iba a acabar con la ineficacia de la justicia, con su ineficiencia, con los sesgos de los jueces, con la politización de la justicia. La película es un thriller, tampoco tiene, pero bueno, hace pensar en algunas cosas. Luego estuvimos comentándola y alguna idea me quedó a mí. Yo voy a dar pocos mensajes y más intuitivos que reflexivos. Dejo la erudición para otros momentos y tampoco voy a hacer grandes escarceos porque soy incapaz ni por lo filosófico. Alguno me parece que la inteligencia artificial conecta directamente con la antropología, con la filosofía y al final uno topa con grandes problemas de la concepción del hombre. Ya me atrevo a anunciarlo, los que un materialista que piense que imagine, o sea, que una inteligencia artificial, solo un materialista puede llegar a pensar que una inteligencia artificial funcione como la mente humana. Los que pensamos que la mente humana no es sencillamente una evolución de la materia, sino que es algo distinto, pensamos que la inteligencia artificial tiene su papel, pero que nunca va a poder emular, pero nunca va a poder sustituir a todo lo que implica el hombre. Voy a ir un poquito con brocha gorda, pero intentando también salvar las dificultades de esta hora de la tarde, salpicando la conferencia o la ponencia. No sé si quizás sea muy pretencioso hablar de conferencia con algunas anécdotas. En cualquier caso, yo aparte de magistrado he sido fiscal durante 23 años. Entonces eso tiene que darles una enorme tranquilidad, porque he estado durante 23 años ganándome la vida hablando delante de jueces. Con lo cual estoy muy acostumbrado a hablar delante de gente que parece dormida o que se despista o que bosteza. O sea, que si veo a alguno de ustedes que queda dormitando plácidamente o que bosteza tal, me va a dar, estoy curtido en esas lides y me va a dejar totalmente indiferente. Y a ustedes tranquilícense, relájense, y si piensan que van a aprovechar más, no tengan ni el más mínimo inconveniente, porque rogaría que uno al menos se turnase y mantuviese los ojos vivos. Vamos a... yo creo que, y este es el mensaje, que una inteligencia artificial nunca puede hacer justicia, que hay cosas que la máquina jamás podrá sustituir al hombre. Vamos a ver una anécdota vieja, una anécdota que sucedió, y a mí me consta, ya que sucedió, yo la había oído y siempre dudaba de si tenía mucho de leyenda, si había algo de realidad, o si era eso que se va contando. Pero una vez contándola, al final, un chico joven que estaba allí vino y me dijo: eso le pasó a mi bisabuelo. Mi abuelo me ha contado eso muchas veces y tal. La historia es la siguiente. Estamos en el año 50, Tribunal Supremo de España. No sé si lo conocen, si no lo conocen, cuando vayan por allí vayan a verlo. Es un sitio estupendo, están invitados. Incluso si alguno quiere venir como investigado, tengo mano. Puedo gestionarlo, se ve de otra forma. Pues allí, en esas salas, esos pasillos tan impresionantes, tan nobles, con tanta historia, se cuenta que una mañana de los comienzos de los años 50, pues en la sala primera estaban convocados los abogados para las 6 vistas o 7 vistas que se señalaban el día de vistas. Abogados, como decimos, los petulantes de Madrid, que venían de provincias y estaban allí, habían cogido el expreso la noche de antes, tal, ya guardaban el comienzo de las vistas, y comenzó la primera vista. Un asunto complicado, pero no tanto como se pensaba. Pero lo cierto es que 10, 11, 11 y media, 12, 12 y cuarto, y acabó la vista. Y todos los demás abogados nerviosos, alguno
pierdo el tren y como pierda el tren ya no hay otro hasta tal, nerviosos, y comisionaron a uno de ellos para que fuese a hablar con el presidente, a decirle, señor presidente, mire, no sabemos si se van a celebrar, díganos si se va a suspender, alguno que tiene un tren, bueno, vamos a intentar hacer lo posible, tal. Y cuando pasaron los dos siguientes letrados, pasen los siguientes, el presidente le llamó y le dijo, ya me han hablado sus compañeros, tienen mucha prisa, por favor, intenten ustedes, a ver si conseguimos celebrar todo, ceñirse a lo estrictamente necesario, intenten reducir sus informes. Como se lo vista, tiene la palabra el abogado de la parte recurrente para defender su recurso. Con la venia, pido justicia. He acabado. Una gran sonrisa en los magistrados. La brevedad es la pasión de los jueces. Tiene la palabra el abogado de la parte recurrida para contestar al recurso. Y dijo, amén. Pido justicia, amén. Se cuenta que son los informes más breves que jamás han resonado en aquellas salas seculares, y también que son los informes más elocuentes que nunca han oído aquellas paredes. Pido justicia, amén. ¿Esto a qué viene? Pedir justicia. A los tribunales, perdón que me eleve, ¿le podemos pedir justicia? ¿Los tribunales dan justicia? Miren, la respuesta es un poco decepcionante. No. Luego la revisaré. No. No dan justicia, aunque es muy bueno pedirle justicia y es muy bueno pensar que dan justicia, aunque haya algo de candor en esa... Pensar que es justicia, pues que la semana pasada, cuando debatíamos un asunto de unos abusos sexuales, de un tal, y decíamos, no, está agravante no, pero la pena, bueno, 2 años es mucho, no, yo creo que sí, y decir, bueno, 2 años y 6 meses. Pensar que esa persona, por haber hecho aquello hace 3, 4 años, que lo justo es que vaya 2 años y 6 meses a prisión, no deja de ser, no deja de tener algo de ingenuidad. Pero qué importante es que no perdamos esa fe, en el sentido incluso teológico de la palabra. Calamandrei, un autor fantástico, decía, y ahora leeré otras palabritas suyas, decía, la justicia es como las divinidades, solo se aparece a los que creen en ella. Y no todos los días, a veces aparece, pero creer en que eso es justicia es muy importante, porque si nos entrase el desapego, el desdén, el decir, esto no sé cuánto, lo que dan los tribunales sería todavía menos justicia que lo que dan ahora. El tener esa tensión, el decir, quiero pedir justicia, quiero impartir justicia. El pensar en eso, aunque tenga algo de ingenuo, hace que el resultado esté más cercano de eso que al final todos llevamos dentro, el sentimiento de justicia. A cualquiera, aunque no haya estudiado Derecho y tal, le sale esto es injusto, esto no es justo. Ese sentimiento, pues, si pensamos o si nos abocamos a esa actitud indolente, de decir, bueno, esto a fin de cuentas, pues lo que se hace, tal, pues cogen la ley y lo que deciden y no sé cuánto, pues probablemente, no, con toda seguridad, los resultados serían muchísimo más injustos. Fijaos, citaba Calamandrei, lo cito, lo recuerdo ahora. Es un librito que se llama Elogio de los jueces, escrito por un abogado, un librito delicioso, lleno de lirismo. Está hecho de máximas, de pensamientos. Y una dice él, una idea que refleja esto. A mi padre abogado, escuché en los últimos días de su vida estas palabras tranquilizadoras. Las sentencias de los jueces son siempre justas.
En 52 años de ejercicio profesional, ni una vez he debido lamentarme de la justicia. Cuando he ganado un asunto, ha sido porque mi cliente tenía razón. Cuando lo he perdido, ha sido porque tenía razón mi adversario. ¿Ingenuidad? Se pregunta Calamandré, ¿ingenuidad? ¿Acaso? Pero solo con esa santa ingenuidad, la abogacía puede elevarse del juego de la astucia, engendradora de odios, hasta la fe operadora de la paz humana. Es muy bueno para la paz social, para la convivencia, para el Estado de Derecho. Eso que se expresa en esa frase, si lo ha dicho la justicia, yo lo acato. La convivencia necesita esa fe profana e incluso algo fingida en los tribunales. Les pedimos justicia. Y sabemos que esos tribunales están integrados por personas bien intencionadas, que han estudiado, que tienen algunos mejor buen humor que otros mal humor, que tienen sus condicionantes internos, que no saben liberarse totalmente de sus prejuicios, que algún día están más perezosos y otros más irritados, y que deciden lo que les parece justo, utilizando esas herramientas de la ley, de la interpretación, de la deliberación con los compañeros, intentando poner todo lo mejor que hay de ellos. A lo que deciden le llamamos justicia. No es justicia en toda su plenitud, pero si le llamásemos de otra forma, acabaría siendo menos justicia. Podemos pedirle justicia a una máquina. Fijaos que las máquinas se equivocan menos que los hombres, también se equivocan, pero se equivocan menos y en eso yo sí soy capaz de creer que puede llegar a no equivocarse. A un robot se le puede pedir la solución justa. Nos va a dar una respuesta más satisfactoria. ¿Aumentaría la justicia? ¿Es deseable un juez robot? Juan Carlos ha puesto de manifiesto experimentos con juez robots que están funcionando en algunos países, en China y en algún país europeo. ¿Esto mejoraría la justicia? ¿Qué votaríamos en ese referéndum de ficción que hace que se simula en esa película? Las máquinas no se equivocan, los hombres nos equivocamos. La justicia humana se equivoca, intentamos no equivocarnos, pero no lo conseguimos. E incluso yo creo que mejor juez es el que está convencido de que se equivoca. Y es el juez que menos se equivoca. El juez que más se equivoca es el que piensa que no se equivoca. Pues bien, estoy convencido de que las máquinas, los robots, hablo de inteligencia artificial, no pueden ofrecer justicia. Probablemente, y esto lo digo más bajito, tampoco los tribunales y tampoco los hombres, justicia entendida en esos términos absolutos. Pero si confiamos esa función a las máquinas, ¿desaparecerán los errores? A lo mejor. Pero perderemos justicia. Estoy firmemente convencido de hoy. Creo que se entiende lo que quiero decir, aunque tenga una apariencia de cierta aporía. Parece que la justicia, lo mismo que muchos otros valores humanos, como pues, el amor, la lealtad, la empatía, la misericordia, no pueden ser traducidos a algoritmos. Es algo en lo que la máquina no puede emular a ese ser más complejo, a ese ser que yo creo que es espiritual, que es el hombre. La justicia es dar a cada uno lo suyo. Eso dice, según el viejo adagio romano. La justicia podrá dar a todos lo mismo, pero no a cada uno lo suyo. No es capaz de esa individualidad. Darle a todos lo mismo no es justicia, con independencia de que se pueda acertar. Lo de cada uno es distinto de los otros unos. Enlazo ahora con otra anécdota, otra historia, también de las mismas fechas. Es una historia
Para mí es entrañable, yo he conocido al protagonista, ya ha fallecido, un juez recién salido de la escuela judicial, cuyo primer destino es un pueblecito del norte de la península. Llega lleno de entusiasmo, de ilusiones, y a los pocos días de estar recién aterrizado, aparece el oficial, el agente: señoría, hay una señora que quiere verle. Y bueno, ¿y qué viene? No, es una señora que ha tenido un pleito, viene con la niña, tiene un pleito y tal. Bueno, díganme los asuntos antes. Y el asunto no tenía mucha complicación, era un desahucio de un piso por falta de pago. Llevaba pues meses sin pagar, habían puesto la demanda y se había llegado ya a una sentencia ordenando el lanzamiento que estaba señalado para 15 días después. Bueno, hágale pasar. Pasa la señora, muy embarazada, con una niña pequeñita, con churretes que se le cogía de 3 o 4 años. A ver, señora, ¿qué quiere usted? ¿No? ¿Y esto es el asunto? No, señoría, es que tal, que mire, estoy a punto de dar a luz. Y entonces le cuenta su historia. Mi marido un día se fue, no he vuelto a saber de él, era el que suministra, y yo no tengo para pagar, me han ido prestando, pero ya no podía más, ya no puedo pagar, y lo único que venía es que no hay más remedio que dejar la casa, pero lo único que le pediría es que por favor esperase a que diese a luz, que va a ser dentro de nada, pues porque entonces yo creo que podría solucionar con unos familiares mi solución. Y entonces el juez dijo: no se preocupe, cuanto venga, y suspendió la diligencia y la pospuso para un mes y pico después. Bien, ya se olvidó el asunto. Y cuando habían pasado pues un tiempo, señor, viene a verle, señora, bien, bien, bien. Y él estaba convencido de que venía a darle las gracias. Entonces ya pues se preparó diciendo: no aceptaré ningún regalo, no tengo que hacer nada, tal, no sé qué, ¿no? Pasó la señora con el bebé, con la niña, un bebé recién tal. No, muchas gracias, señorita, tal, no sé cuánto. Bueno, no se preocupe, que eso tal. No, si por eso venía, es que resulta que esos familiares me han dicho que han tenido un problema, que si podía ser un poquito más tarde, ellos tienen el piso, pero no lo abandonan hasta tal. Y entonces lo que le pediría, por favor, si pudiese posponer 15 días la diligencia. Es que si no sé dónde voy a ir, porque no soy gimnal. Ya un poquito más reticente, pero el juez se conmovió y acabó por acceder y suspendió. La escena volvió a repetirse a los pocos días. Y el juez ya, para no quedarse en la media, las cosas medias a hacer, y volvió a suspender la diligencia. Y en ese momento ya el ejecutante no aguantó más, que había venido soportando con estoica paciencia esas continuas postergaciones, hizo un escrito durísimo al juzgado, diciendo: señoría, la ley no consiente prórrogas, señoría, la ley dice que sin excusa ni pretexto tendrá que abandonarse de tiempo, señoría, la ley dice que no hay motivos para la suspensión de tal, esta parte ha convertido, porque esta parte tal, y ponía un recurso muy duro. Y el juez Nobel le contestó, cogiendo las frases del recurso, diciendo: este juzgador no necesita que le recuerden que la ley dice, y repetía, este juzgador sabe perfectamente lo que dice la ley y en concreto qué tal. Este juzgador es consciente de que el artículo tal, dice tal, no sé cuánto. Este juzgador conoce la ley, tal. Pero este juzgador también sabe que por encima de la ley está el corazón. No ha lugar al recurso, se mantiene la fecha de lanzamiento, tal, tal. Me consta que aquel juez se arrepintió toda su vida de aquella resolución. Primeramente se quedó como muy orgulloso, muy satisfecho de decir: esto es justicia, no sé, puede ser un leguleyo, esto no sé cuánto. Pero claro, cuando a la semana siguiente en la vista, aquella jurisprudencia local corrió como la pólvora entre el foro de la ciudad. Y cuando a la semana siguiente, en una vista de civil, un abogado empezaba el informe y decía: señoría, sabemos que la ley, según la ley, eso está prescrito, pero señoría, también sabemos que por encima de la ley está el corazón. Llegaba un detenido, el fiscal solicita la prisión. Señoría, la defensa
sabe que según la ley estos delitos, pero esta defensa también conoce que por encima de la ley está el corazón. Y ya se convirtió aquello en una frasecita que a cuento, sin venir a cuento, se repetía en la sala de justicia y el juez tuvo que huir de aquel destino y no volver a pasársele por la cabeza el hacer ese tipo de justicia. Por encima de la ley no está el corazón. Ahora, en la ley también está el corazón. Esta es la enseñanza. La ley y el corazón, y saben que estoy hablando con un concepto más amplio, no son adversarios o contrincantes, no tienen por qué serlo. Y también la ley en su aplicación tiene rasgos, y hay que encontrar rasgos de sentimiento y de misericordia que responden a exigencias del corazón. La ley nunca puede ser algo frío, deshumanizado, porque la justicia se imparte a hombres y por tanto tiene que participar de todo lo que es humano. No se imparte a unos delincuentes, ni a víctimas, ni a jueces. Todos los delincuentes, las víctimas, los jueces, son antes que todo los hombres. Son antes que todo hombres. Hombres con sentimientos. Hay un librito de un filósofo del derecho, Daniel González Lagier, que se llama Emociones y Derecho o algo así, y explica eso como las emociones tienen que ver, de filosofía del derecho, y cómo tienen que ver con la justicia, con el derecho, y que no es puro sentimentalismo ni buen rollito, sino que es algo distinto. Con esto, y me permiten una reflexión del Papa Francisco, porque la ley, hablando de inteligencia artificial, me pareció muy expresiva de esto que yo venía diciendo con otras palabras peores. En esta época, que corre el riesgo de ser rica en tecnología y pobre en humanidad, nuestra reflexión solo puede partir del corazón humano. Solo dotándonos de una mirada espiritual, solo recuperándonos una sabiduría del corazón. Esto, la sabiduría del corazón. La sabiduría no son solo datos, no es solo conocimiento. Aquí he recogido unos versos de la obra de Thomas T.S. Eliot, en un libro donde dice: ¿dónde está la sabiduría que se nos ha ido en conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento que se nos ha ido en información? Tanta información apaga el conocimiento, y al apagar el conocimiento se está apagando también la sabiduría. La sabiduría del corazón es esa virtud que nos permite entrelazar el todo y las partes, las decisiones y sus consecuencias, las capacidades y las fragilidades, el pasado y el futuro, el yo y el nosotros. Y no podemos esperar, esa sabiduría no la podemos esperar de las máquinas. La justicia no puede reducirse a combinar algoritmos. No. Puede funcionar, puede dar, pero no puede reducirse. Tiene otros componentes humanos que no pueden pedirse jamás y que jamás nos dará una máquina. Las máquinas no se equivocan, pero no hacen justicia. Los hombres nos equivocamos. Podemos no hacer justicia, podemos cometer injusticia, pero si queramos que alguna vez, o muchas veces, o en mayor parte de las veces, hagan justicia, los necesitamos, porque son solo con esas capacidades humanas intransmisibles a una máquina, se acierta o se puede acertar con lo suyo, lo de cada uno, con ese sentimiento profundo de justicia. Esto no significa que la inteligencia artificial sea algo que tenga que permanecer a margen de nuestras salas de justicia penales. Ni siquiera, y mucho menos al margen de la sala de justicia. Yo estoy hablando de justicia penal sobre todo. Me parece que no hay absolutamente ningún inconveniente en que los conflictos entre particulares, aquellos en que no está implicada directamente la sociedad, que son cosas de particulares, me parece que hay que mantener el sistema de justicia ordinario, pero no hay ningún inconveniente en que las partes accedan a someterse a un sistema de justicia, de inteligencia artificial, de justicia artificial. Lo mismo que en un conflicto puramente entre partes, pues, un pacto perfectamente lícito de decir, bueno, pues mira, te debo esto, no me lo debes, pues se puede acudir, o se pueden poner de acuerdo para decir, pues vamos a ver lo que dice un sistema, o vamos sencillamente a decidir
que luchamos a cara o cruz, y si sale cruz tú me lo debes y si no, no. Perfecto. Si son intereses particulares, es libre autonomía de la voluntad. No en la justicia penal. Yo creo que hay que huir tanto de la sacralización o de la fascinación acrítica como de un absoluto escepticismo ignorante. La inteligencia artificial puede ayudar y ayuda a mejorar la justicia penal. Mucho, y por tanto hay que abrirle las puertas con entusiasmo, sabiendo dónde están las líneas rojas, pero sabiendo eso, y creo que las líneas rojas están en la decisión, una decisión justa solo puede salir de ese conjunto de factores que el hombre aúna, que un hombre que quiere hacer justicia quiere hacerlo y no de una máquina. La decisión es un ámbito que tiene que quedar. Hay un autor, no me acuerdo del nombre, que ha hablado de un principio de reserva de humanidad. No existe la reserva de ley, la reserva de orgánica, hay la reserva de humanidad. Hay cosas que tienen que quedar reservadas a la decisión humana. Y una de ellas son estas decisiones más en materia penal. Estoy viéndolo aquí, y aunque viene más adelante, no me importa. Hace poco discutíamos, estábamos sentados un magistrado, un juez, y una catedrática que además había tenido responsabilidades en otros sitios de derecho procesal. Y el juez exponía este caso. Fijaos, él está en un juego de violencia contra la mujer y hay un sistema de inteligencia artificial, Biogen, me imagino que han oído hablar de él, está muy perfeccionado y que te determina un sistema policial, te determina y se va alimentando y te determina, tú pasas los datos, qué nivel de riesgo tiene cuando ha habido una agresión de un hombre contra su pareja o expareja, qué nivel de riesgo tiene y da diversos factores, alto riesgo, mucho riesgo, poco riesgo, ningún riesgo y tal, por un sistema de inteligencia artificial y tal. A él le había llegado un detenido y el sistema le daba alto riesgo. Pero él decía, no, él veía, por razones que luego explica, y por tanto puso un auto poniéndolo en libertad. Y comentaba el recurso que le había puesto la fiscal. Argumenta otras cosas, pero leo este párrafo. Finalmente, utiliza como argumento de cierre, como motivo porque el fiscal interesa una medida tan gravosa, es el hecho de que la valoración policial de riesgo recoge un riesgo extremo, limitándose el juzgador únicamente a argumentar que se trata de un algoritmo y dejando con ello vacío de valor la inmensa y constatada labor desempeñada en el ámbito de medición del riesgo de las víctimas por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad e infravalorando la extensa labor de investigación científica que hay detrás del denominado sistema Biogen. Ya explica un poquito más del Biogen. Dices, este sistema, claro, ¿qué juez se atreverá a poner en libertad cuando el sistema lo califica de extrema? Bueno, ¿qué pasará si esta persona luego comete un delito? Yo intuyo que ahí hay algo que la libertad judicial, aunque discutimos bastante, y el tema tiene mucha más complejidad y muchas más aristas de las que yo pueda sacar aquí, decir, oye, esto no estamos descargando esas decisiones sobre la libertad humana, la estamos descargando en un sistema de algoritmos. Y esto es un argumento para pedir la prisión, y a veces lo es. Es muy conocido el caso Loomis en un tribunal americano, ahora no recuerdo, por ahí lo debo tener, es muy en que cuando a la hora de iba a decretar la libertad en Wisconsin de Loomis, estaba detenido, iba a decretar la libertad condicional, y entonces se presenta el sistema Compass, que está en un sistema que averigua, que hace sistemas de predictibilidad, que a base de datos estadísticos, pues predice
aquí el riesgo que tiene esta persona de volver a atacar a su mujer, o eso alimentado de miles de datos de estadística. Y en este caso el riesgo de que volviese a cometer un delito, el tal lumis, para el cual el juez estaba dispuesto a dar la libertad condicional hasta que el sistema Compass le advirtió que el riesgo de que volviese a cometer delitos era alto. Se recurrió. No se le concedió. Aquí en el asunto de Colmenar, la audiencia confirmó la libertad, no hizo caso, no valoró tanto ese sistema. En Estados Unidos se decidió no darle la libertad condicional, se confirmó. La defensa había protestado porque decía un momento, yo necesito saber la caja negra, las claves de ese sistema de algoritmos para combatirlos, para decir, mire, es que esto está mal, pero dijo que no, que eso era propiedad intelectual, que eso no podía ser revelado, que era un sistema de auxilio, que quien decidía al final era el juez y que si se valía de esa herramienta, pero claro, en esa herramienta una persona como Loomis, de raza negra, que vivía en un barrio empobrecido, de indigentes, pues claro, con todos los datos alimentados, el algoritmo era víctima de todos los convecinos, él se convertía en víctima de todos sus convecinos que habían cometido delitos o que habían, todos sus antepasados. Fijaos, una vez estuve, esto parece una butaz, pero a mí me hizo pensar, en una mesa redonda en el Colegio de Abogados de Barcelona, salió el tema de inteligencia artificial. La mesa redonda estaba, entre otros, Javier Melero, que es un abogado muy prestigioso. Yo lo conocía del asunto del proceso porque pasamos varios meses viéndonos casi todos los días. Y alguien preguntó, ¿qué pensáis de esto de la prisión? Yo di mi opinión, y Javier Melero dijo algo, y perdón, porque dijo, muy sencillito, pero me parece que encierra mucha más sabiduría, a eso, de las reflexiones que yo puedo hacer. Dijo, mire, si a mí alguna vez un juez me mete en prisión, por lo menos me gustaría tener la capacidad de desahogarme diciendo, ese es un cabrón, perdonen por de esto. Parece una butaz, pero a mí me pareció que tenía algo de decir, sí, prefiero que se lleve un juez que no un... Y ahí yo creo que esa reserva de humanidad es predicable. Esto hay una sentencia del tribunal, no me detengo en comentarla, porque también la relación que se genera del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 7 de diciembre del año 2023, que habla, hay un artículo en el reglamento de protección de datos, y bueno, las decisiones automatizadas. Hay materias en las que las decisiones no pueden ser automatizadas, tiene que haber, ahí se analiza un tema de una concesión, de un crédito y de un sistema, que no pueden estar totalmente automatizadas. Me parece que esto, en materia de justicia penal, es básico. Y establecer la línea donde eso deja de ser un auxilio para convertirse en un condicionante del juez, me parece que es importante. En esto de la predictividad. Decisiones, predictividad, ojo. Ahora, en todos los demás campos, la inteligencia artificial puede aportar muchas cosas. Algunos de esos planos. Investigación. En investigación y en prueba hay unas potencialidades enormes con la inteligencia artificial, que de hecho se están ya utilizando, lo que es reconocimiento facial, cruce de datos, temas de periciales caligráficas, temas de... En eso, puertas abiertas, con solo un límite serio, que son los derechos fundamentales. Reservando eso, bienvenidos sean esos métodos de investigación. Derechos fundamentales que están enraizados en la dignidad humana y que son los mismos derechos que en mi concepción pues tenían nuestros antepasados de Atapuerca, la misma dignidad. Otra cosa es que ahora necesitamos unos blindajes distintos, pero los derechos siguen siendo los mismos, la intimidad, la dignidad. Otra cosa es que surjan ramas de esos derechos y de la intimidad
pues ha surgido una ramita que se ha convertido en un derecho propio, como es el secreto de las comunicaciones. Como están especialmente, pues ya ha surgido un derecho que ya cobra autonomía, o el derecho a la inviolabilidad del domicilio, que también tiene que ver con la privacidad, ¿qué tal? Y estas herramientas tecnológicas nuevas obligan a indagar más en los derechos y a veces a blindarlos, a reforzar su blindaje, porque se hacen más vulnerables a estas tecnologías, hasta el punto de que hacen nacer derechos fundamentales nuevos, que al final no son tan nuevos, están ligados, son manifestaciones de los derechos de siempre. Por ejemplo, el derecho a la autodeterminación informativa. Eso es un derecho nuevo que obliga a decir, mire, no puede alguien tener recopilados todos los datos para tener a una persona absolutamente controlada y mimetizada y tal. O el derecho al entorno virtual, de eso ya hablamos en la jurisprudencia con naturalidad, como un derecho distinto de la intimidad. Esto es entorno virtual, esto, yo antes llevaba una agenda, pero se me estropeó y todavía no, pero esto si fuese una agenda sería intimidad. No es lo mismo que me registren esto que me registren esto. Y aquí datos íntimos. Aquí están teléfonos, algunos teléfonos quedan por aquí, el propósito que hice anoche y que sigue incumplido, cosas íntimas, pero no es lo mismo. Y por eso, frente a esto, derecho al entorno virtual, el registro de dispositivos de almacenamiento masivo, pues exige unas medidas reforzadas que se han sido ya introducidas en la ley, que no son las mismas. Eso, en la inteligencia artificial, nos obliga a repensar y a blindar más legalmente algunos métodos de ataque, algunos derechos de siempre. Ahora me detengo en uno. Inteligencia artificial para detectar, para valorar la prueba testifical o para valorar la sinceridad de un acusado. Yo aquí tengo una idea clara que no abandono, pero que luego cuando lo he contrastado con gente que estudie, que sabe esto se ha estudiado en Alemania, en algunos sitios, veo que yo en los testigos tengo mis dudas, aunque soy un poco escéptico. O sea, eso que con un sistema de inteligencia artificial, que todavía no están desarrollados, pero ya sí, pues sepa detectar inflexiones, tal, no sé cuánto, para decir, está mintiendo, está diciendo la verdad y tal. Yo ya soy escéptico con los informes psicológicos, por supuesto, de credibilidad, por supuesto, con los de testigos adultos, nada, con menores, me parece que auxilian, aunque tienen el peligro, que me parece que tenemos que estar muy cautos los jueces, de hacerle al juez inconscientemente abdicar de su responsabilidad. Es decir, los psicólogos me dicen que probablemente altamente creíble, pues ya no tengo yo por qué torturarme pensando si condeno o no condeno, ¿no? Pero bueno, eso también en adultos, ¿no? Ahora, para el acusado yo pienso que nunca. Fíjese por qué. Ni siquiera cuando él accede. Es en lo que noto. Bueno, y si eso es como, ahora sería el juego de la verdad, las máquinas de la verdad, o la hipnosis, o el PET total. Y si el acusado, que tiene derecho a no declararse culpable, dice, no, mire, yo es que quiero que me sometan a este sistema porque quiero convencerles de que estoy diciendo la verdad. Pues me parece que ahí tampoco. Digo por qué, porque me parece que el derecho individual suyo no padece, pero sí la construcción institucional del derecho. Si admitimos eso, hemos acabado con el derecho a la no autoincriminación. Porque todo aquel acusado que diga, no, mire, hay muchos colegas suyos que se someten, no, yo no, todo ese ya habrá perdido todo crédito, ¿no? Si este no se somete es porque no nos dice la verdad. Por eso yo ahí también me parece que en eso, en blindar los derechos, me parece que ahí hay un límite. Investigación, inteligencia artificial, estupendo, con esa barrera, los derechos fundamentales. Por fin, y acabo ya, todo lo que es gestión, almacenamiento de datos, en eso ya en la ley, en el Real Decreto Ley del año 2023 hay mucho metido, alertas, cruzar información, que en un sumario uno puede escribir una palabra y le saca donde sea, que relacione unas cosas con otras. En eso, que
en lo que probablemente estamos muy poquito avanzados y que tiene mucho que explotación, en eso tiene mucho que hacer. Hay una muestra solamente que yo quiero sacar a colación, en la calculadora 988, cosa que tenemos ya en el Supremo y en muchos juzgados, no en todos todavía. Se desarrolló en un equipo ministerial donde estaba Manuel II, de secretario de Estado, de hecho algunos fiscales y algunos magistrados colaboramos con ellos, que es el sistema de acumulación de penas. El artículo 77 del Código Penal, no tienen por qué conocerlo, cuando hay personas con muchas condenas establece un sistema complicado, muy complicado. Yo estoy convencido que los sudokus quebrarían si la gente descubriese el artículo 76, una buena acumulación de penas. Yo he estado tardes completas combinando las fechas y tal, y esa máquina ahora nos la hace en 2 segundos, cosa que a mí me podía llevar horas a veces, y a veces me equivocaba, te la hace en 2 segundos, te calcula, pum, y te sale inmediatamente el listado, el número de años, meses y días. Un ejemplo, esta es una inteligencia artificial muy básica, pero un ejemplo de aplicación de la inteligencia artificial al mundo penal. Y todo eso me parece que es muy positivo y digno de utilizarse. Pero vuelvo a la idea primaria, en lo que es la tarea estricta de enjuiciar, en lo que es dar a cada uno lo suyo, el factor humano es imprescindible, es irrenunciable. Las máquinas no tienen corazón. Vuelvo a la anécdota del principio. El hombre no puede ser sustituido por la máquina. Inteligencia artificial, muchas cosas positivas. Algunas en la justicia penal, algunas tenemos que estar cautos y tienen que estar valladas. No nos pase, y vuelvo a citar a ese catedrático de administrativos, Ponce, no sé qué, que ahora no me acuerdo. Efectivamente, tiene un artículo fantástico de inteligencia artificial y acaba contando esta historia, que también esta sí que tiene algo de leyenda. Marilyn Monroe conoce a Albert Einstein, al profesor Einstein. Están departiendo amigablemente y Marilyn Monroe le dice: profesor, ¿ha pensado usted qué buen experimento sería que usted y yo tuviésemos un hijo? ¿Se da cuenta? Un hijo con mi belleza y con su inteligencia. Y el profesor Einstein le dijo: mal experimento, quizás saliese al revés, con mi físico y con su inteligencia. Y concluye el profesor: ojalá que con la inteligencia artificial no nos equivoquemos de esa forma, que cojamos de verdad la belleza de donde hay que cogerlo y la inteligencia de donde hay que cogerla. Muchas gracias por la atención. Antonio va a ser tan amable de someterse a un pequeño debate que queramos todos tener con él. Yo estoy convencido de que su intervención habrá suscitado muchísimas cuestiones y bueno, a mí me han encargado el papel de moderador, así que quien quiera tomar la palabra, yo también te preguntaré, Antonio, yo voy a abusar bien hoy de la sesión, seguramente que nuestro querido Paco también va a preguntar, pero vamos a dejar, por favor, primero que... Ahí habían pedido la palabra, ¿verdad, al fondo? Buenas tardes. Yo tengo otra visión más optimista y me gustaría exponerla. Y voy a empezar con una anécdota. Hace casi 40 años, el profesor Pérez Nuño, decano de esta casa, nos preguntó en un examen si creíamos posible que un ordenador, entonces no había otra terminología técnica, dictara sentencia. La respuesta era clara, cada uno obviamente con sus motivaciones, que era lo que quería evaluar el profesor, ¿no? Yo hoy no lo tengo tan claro. Yo pienso que el principal problema de la inteligencia artificial es el mismo que el de la inteligencia humana y es el sesgo. Y creo que últimamente además lo estamos viendo muy acentuado en todos los ámbitos de la vida, en resoluciones judiciales, en escritos doctrinales, en artículos periodísticos. Entonces yo creo que el principal problema cuando la inteligencia artificial supere por completo el sesgo, pues las sentencias probablemente serán muy parecidas a las que puede dictar una persona, porque
la base de datos va a estar conformada por sentencias dictadas por jueces, no por jueces, por los mejores jueces. Y no solo los españoles, sino europeos, americanos. En el Tribunal Supremo hay algunos auténticos genios del derecho, y creo que eso es lo que va a permitir la inteligencia artificial. Por supuesto que estoy de acuerdo con el abogado catalán, y a mí me gustaría que me enjuiciara un juez, pero no estaría de más que tuviera esa herramienta, que por cierto hay otras herramientas que ya están en práctica, creo que próximamente se va a traer a España, creo que es en Colombia, que es un aplicativo de inteligencia artificial que ayuda al juez, una vez redactada la sentencia, a hacer completamente comprensible a todos los ciudadanos la sentencia que ya ha escrito. Me parece interesante. Muchas gracias. No, me parece que su observación es muy atinada y además me permite matizar algunas de las cosas que he dicho. Y matizarlas y también repensarlas. Yo he visto a un compañero mío, y no me parece mal, un compañero mío que es un friki de la informática, ha estudiado informática y derecho y elabora programas, tal, no sé cuándo, hacer sentencias, y lo he visto en vivo, en un congreso. Vamos a ver este asunto, tal, boom, y hacer una sentencia con inteligencia artificial en 20 minutos. Él dice, aquí tomo yo yo he tomado la decisión. Esto es esto. Y este testigo no lo creo, y no lo creo por esto y por esto. Y tal. Y con eso le va diciendo trata y aparece el razonamiento. Y aparece una sentencia fantástica en la que luego él retoca y revisa. Entonces, bien. O sea, yo cuando la guía de reserva de humanidad, tomando prestadas esas palabras, o ese concepto, no me estoy hablando de lo que es la decisión. Lo que es auxiliar la decisión, auxiliar a explicar la decisión. En todo eso, me parece que efectivamente que la inteligencia artificial es una herramienta más en la que hay que tener cuidado, un juez, para no abdicar de su responsabilidad y decir que decida la máquina, que es el peligro que hay. Pero efectivamente, pero todo lo que sea, utilizarlo también. El otro día un amigo abogado me decía, bueno, tienes que ver este sistema, o sea, dice, a mí me ha ahorrado trabajo, hay una base de datos, no voy a decir el nombre porque me parece que no puedo hacer publicidad, pero me decía, bueno, es que desde que me he suscrito a esto, yo las demandas, ¿qué le dices? Este asunto, este tal, y con hacer bien las preguntas, ¡bum!, me sale una demanda que yo tardaba tal, ya empiezo a revisar, pero me salen unas citas de sentencias que vienen al caso y tal, y no sé cuánto, que es espectacular. Todo eso es bueno. Ahora, esa humanidad vale y hace falta también porque evoluciona la jurisprudencia, también porque el matiz ese nuevo que jamás había planteado es tal, porque no te conviertes en esclavo de tu pasado, y la jurisprudencia tiene que evolucionar. Y también el tema de los sesgos, me parece que es una de las cosas contra las que un juez responsable tiene que pelear contra sí mismo, intentar identificarlos y tal. Y al final también las máquinas siempre van a tener sesgos. O sea, las máquinas están alimentadas, emulan a personas con sesgos, y esos sesgos los reproducen. Los pueden reproducir inconscientemente o a veces pueden estar manipuladas para introducir esos sesgos. Pero las máquinas también heredan los sesgos de eso. Pero en lo que dice, efectivamente, que a lo mejor mi visión ha sido como demasiado decir, bueno, en el momento de empezar la sentencia ya, no, me parece que hay cosas de la inteligencia artificial, herramientas, que ayudan también a envolver esa decisión, a adoptarla, y la adopto, y luego a envolverla. De acuerdo, me parece que es correcto todo. De todos modos, Antonio, ¿no creéis que, a ver, en cualquier caso, Antonio y todos los que estamos aquí un poco debatiendo conjuntamente, la parte positiva es evidente. La parte positiva, pues la justicia será más ágil, más eficaz, iremos a procesos automatizados, pondremos en las puertas del juez prácticamente la resolución con un trabajo espectacular de unos algoritmos fantásticos, que efectivamente el estado actual de la ciencia permite casi todo. O sea, todo lo que queramos imaginar, la ciencia hoy día te lo va a brindar en materia de auxilio judicial. Todo, o sea, el estado actual de la ciencia es espectacular. Pero claro, te pones a pensar un poco y dices, los algoritmos predictivos como el Compass en Wisconsin y en Texas. Eso falló porque la máquina era una máquina de machine learning, la máquina autoaprendía a sí mismo, se autocorregía a sí mismo porque el algoritmo era bastante avanzado, y
la máquina tenía un defecto algorítmico que permitía sesgarse a sí misma. Yo creo que casi lo que nos puede pasar a cualquier humano. Cualquier humano somos personas cambiantes, volubles, que cambiamos de forma de pensar constantemente y nos autosesgamos. Claro, todo esto pensar que siempre va a estar en manos de empresas privadas. La máquina será todo lo eficaz que tú quieras. La máquina será tremendamente ágil en el funcionamiento, en el auxilio. Pero claro, detrás va a haber... Porque en esto no se gasta el dinero de los gobiernos y se lo van a gastar. Igual que el gobierno no inventa el iPhone. Igual que todo el mundo entero en manos está de dos solos sistemas operativos, Microsoft y macOS. Todo el mundo entero, dos sistemas operativos. Está Linux y esto de los programadores, pero bueno, eso es residual. Son empresas privadas las que manejan todo. Vuelvo al concepto del depósito de confianza. Entonces, yo veo muy bien, o sea, yo soy por una parte muy positivo, pero tengo grandes miedos. La positividad es que son herramientas tremendamente eficaces, los miedos son que son sistemas opacos, no accesibles para nosotros. Decimos, ponemos en manos del juez, imaginemos a don Antonio, para mí el referente es el mejor juez que uno puede imaginar ahora mismo. Y don Antonio se nos presta a usar la IA como herramienta de auxilio. Y te pones en manos de la IA como si fuese una pericial, a la cual tú le vas a dar mayor o menor credibilidad a esa pericial. Imaginemos que tú eres capaz de aceptar eso y tú estás al final y estás revisando, como tú dices. Tú te pones en manos de la pericial. Hablando de la credibilidad del testimonio, por ejemplo. Bueno, los test psicométricos que tiene el doctor Arce y Fariña de valoración del testimonio en materia de menores incapaces, eso por lo visto es mejor que el polígrafo. Son dos catedráticos, son marido y mujer, que son espectaculares en el método que han diseñado. Yo he tenido ocasión de participar en una prueba de esta, duró una semana el test psicométrico. Entonces, vosotros, sé que hay jurisprudencia de la sala segunda, ojo, que habla del método Arce y Fariña y lo valora en menores. Entonces, tú has hecho un depósito de confianza en Arce y Fariña, porque es humano. Entonces, dice, voy a hacer el mismo depósito de confianza en una IA que desarrolle un método de valoración del testimonio tremendamente sofisticado, del cual me fío tanto que hago lo mismo que hago con Arce y Fariña. Lo doy como prueba pericial válida que yo me creo y como es un conocimiento que no es jurídico, que fuera de mi ciencia, voy y lo aplico. Y dices, jolín, del Arce y Fariña me fío, pero ¿quién está detrás de la máquina que ha programado el algoritmo que va a conducir a esta prueba tan maravillosa, tan espectacular? Es transparente, se puede mirar y ahí entran los grandísimos problemas. O sea, o depositamos confianza y luego entraríamos entonces en el debate regulatorio, quid custode custode. Es infinito, o sea, es que esto da lugar. Aquí tenemos a nuestro decano, que es un filósofo que ha escrito esto lo más grande, que nos puede poner la mente ahora mismo a punto de ebullición. Pero ahora tenemos la suerte en un juez aquí delante, un juez de lo mejorcito y de lo más elevado, del Tribunal Supremo Sala Segunda, Derecho Penal. Pero tú hasta qué punto, y ya te hago la pregunta, perdona por el coñazo es a modo de reflexión. O sea, ¿tú hasta qué punto estarías dispuesto a, igual que eres capaz a lo mejor en un momento dado de confiar en una casación que tengas que revisar en el método Arce Fariña, estarías dispuesto a confiar en una IA como auxilio pericial? Yo ahora mismo no sé cuánto hay en este no, que me sale instintivo, cuánto hay de sentimiento atávico de persona ya mayor, tal, no sé cuánto, y cuántos de racionalidad. Intuyo también que hay algo de racionalidad, que efectivamente que hay unos mundos de falta de transparencia o de que hacen que digas, yo lo que es valorar eso, lo que es valorar los testimonios, valorar la prueba y tal, ahí me resisto mucho, a lo mejor es por simple ignorancia, ¿no? Por que no tengo confianza en eso, pues porque me falta conocimiento, pero en eso yo me resisto a pensar que eso son tareas que puedo hacer, en las que puedes fiarte incondicionalmente de los datos que te proporciona una máquina. Entre otras cosas por eso, porque no sé cómo ha sido alimentada ni cuáles son su caja negra, como dicen, y eso de la transparencia debe ser es uno de los principios de todos los que hablan de regulación de generalidad, del reglamento europeo y tal. La transparencia es una cuestión clave. Pero ya digo, mi respuesta es la respuesta de alguien ignorante, ¿no? Que no... Bueno, pues muchísimas gracias, don Antonio, por su excelente conferencia. Además, ha sido muy inspiradora para todos nosotros. Y también felicitar a los moderadores de la mesa, don Francisco Baena y don Juan Carlos Alférez. Yo quería ponerle a usted en un aprieto. Le voy a poner como duda, como consulta, teniendo en cuenta su categoría como magistrado, dos casos difíciles, ¿no? Hard cases, que dicen en la jurisprudencia anglosajona.
que yo le pongo normalmente a mis alumnos de teoría del derecho. Yo soy catedrático de filosofía del derecho, discípulo, por cierto, del profesor Pérez Luño. Agradezco al señor que antes ha tomado la palabra, que haya hecho referencia a mi maestro y a sus recuerdos de sus clases, ¿no? Que fue un pionero en la introducción de la informática jurídica aquí en España. Y eso efectivamente lo aplicaba a su docencia, ¿no? Don Antonio, yo quería hacerle esta consulta, ¿no? Dos casos difíciles respecto a lo que se puede encontrar un intérprete del derecho como usted. En primer lugar, pongámonos en el caso de... antes citaba, como especialista en derecho penal, citaba un caso que se parece mucho o se está produciendo actualmente en el desarrollo de todo lo que tiene que ver con la neurociencia, ¿no? La neurociencia. Existen ya neuroimplantes, está el proyecto Neuralink de Elon Musk, antes lo citaba don Juan Carlos, y esto evidentemente tiene muchísimas ventajas, como usted sabe, enfermedades pues degenerativas, nerviosas, y esto supone personas que tienen ELA, personas que tienen Parkinson, que pueden ser tratadas. Esto puede, desde luego, supone un paso adelante en la recuperación de la calidad de vida de estos pacientes, pero también abre puertas peligrosas, ¿no?, de cara al futuro. El neuroimplante puede perfectamente, esta mañana nos lo decía Mar España, la directora de la Agencia Española de Protección de Datos, hacer un rastreo de nuestra mente y saber si estamos mintiendo o estamos diciendo la verdad. Proporciona muchos más datos de los que ni siquiera sospechamos, de manera consciente e inconsciente. Esto no sería, y esto es una pequeña maldad, desempolvar un poco la teoría del derecho penal del enemigo de Gunther Jacobs. Sin necesidad de torturar a un prisionero, podríamos perfectamente extraer información, ¿no? Es decir, tiene muchísimas ventajas, pero quedaría eso abierto de cara a una futura jurisprudencia, ¿no? Desde luego, tecnológicamente ya es posible. Otra cosa ya depende del buen hacer, ¿no?, de los Estados de Derecho y de la garantía de los derechos y de las libertades. Y la segunda tiene que ver con un trabajo muy interesante de dos autores norteamericanos, jueces como usted, y también profesores en distintas universidades del medio oeste norteamericano, que se llaman Casey y Niblett, con doble T. Los tienen online, los puede usted descargar, son muy interesantes. Y entonces, estos jueces, pero también docentes, tienen uno de los artículos muy atractivo, muy provocador al mismo tiempo, se llama La muerte de los principios y de las reglas, The Death of Principles and Rules. ¿Y qué es lo que proponen? Pues lo que proponen es un nuevo modelo de justicia que desbarata por completo nuestro modelo de justicia humanista, el que parte de ni más ni menos que de los tiempos. Usted hacía referencia antes al digesto de Ulpiano, hacía referencia también a la Instituta de Gallo, hacía referencia incluso a Hermogeniano cuando dice que el derecho es una cosa por y para los hombres. Pero ¿qué diría usted si en una primera clase de derecho, esto se lo digo muchas veces a mis alumnos, es decir, ustedes... siempre es la primera pregunta, lo primero que les digo en clase, primera clase de teoría del derecho, es: no hace falta que sean ustedes Hans Kelsen, díganme qué es para ustedes el derecho. Entonces les dejas unos minutos y cada uno describe lo que es el derecho de una forma muy profana, porque es el primer día de clase, vaya. Bueno, ¿cómo reaccionarían ustedes si yo les dijese: miren, tengo un algoritmo que les puede adelantar a ustedes las posibilidades que tiene el señor Bocanegra de vencer en un pleito de medianía al señor don Juan Carlos Alférez? Tiene un 90% de posibilidades de ganar y, en cambio, el señor Alférez un 10% de ganar, ¿no? Entonces, si yo a ustedes les dijera que este algoritmo les permite ahorrarse tiempo y dinero, ¿considerarían que esto es hacer justicia? Claro, desde el paradigma... Ya esto es mi toma de... Quiero decir que es una pregunta, pero en realidad también estoy haciendo una reflexión en voz alta. Para nosotros, juristas formados dentro del paradigma humanista, eso es una aberración, decir que eso es justicia, porque eliminamos por completo la posibilidad de argumentar. Es algo básico en el derecho, la argumentación previa a la decisión. Esto es lo que esperamos, ¿no? Podemos estar en desacuerdo y luego, si una sentencia de un tribunal no estamos de acuerdo con ella, la podemos recurrir. Pero hay una argumentación. En el segundo caso, lo que hay, sencillamente, hemos eliminado la justicia argumentativa por otra justicia distinta, que es la justicia resolutiva. Porque como tenemos un algoritmo, puede hacer una predicción en base, como usted decía antes muy bien, a infinitos datos, pues eso nos permite hacer una anticipación de lo que va a pasar, casi con toda seguridad, ¿no? ¿Es eso justicia? Mi respuesta sería la siguiente.
no es justicia hoy, pero no sabemos las futuras generaciones si a eso le denominarán justicia. Es decir, lo que dicen Niblet y Casey, en lugar de principios y reglas, y no estoy de acuerdo, pero digamos que no sabemos lo que van a decir nuestros descendientes de aquí a 100 años en esta sala misma. Entonces, ¿y ellos qué proponen? Pues en lugar de principios y reglas dicen microdirectivas, es decir, órdenes muy concretas, muy sencillas y que no plantean ningún tipo de dificultad de interpretación. Claro, es una sociedad muy robotizada. Lo que pasa es que según están las cosas a veces da la sensación de que vamos de cabeza hacia esa robotización, por mor de la facilidad, de la sencillez de nuestras decisiones. Consultamos cuáles son las opciones del viaje que voy a hacer en el puente, por ejemplo, de la Inmaculada, y entonces tengo varias opciones y no me voy a complicar, porque no tengo tiempo. Si es que el problema del hombre y la mujer moderna es que no tenemos tiempo y dependemos de estas decisiones unas veces automatizadas, otras veces directamente de la inteligencia artificial. Y eso no sé hasta qué punto está empezando a condicionar también el día a día de la profesión de los juristas, ¿no? Bueno, ahí se lo dejo y discúlpeme usted esta perorata. Bueno, gracias. No, he cogido ideas que no sé, y alguna cosa que no conocía, y lo que voy a hacer es cosas que me han sugerido. O sea, evidentemente no voy a... porque me parece que tiene muchísimo contenido toda esa reflexión y es utilísima. Me ha sugerido 3 ideas. Una me ha recordado, porque me parece que lo refleja muy bien, una vieja anécdota de Napoleón. Napoleón va a visitar una audiencia de una provincia de allí, de Francia, y entonces el presidente la atiende, tal, no sé cuánto, y le explica pues cómo tenían así, y entonces, pues, bueno, ¿y cómo están? Y estaban fatal no, tenemos mucho atraso, los asuntos los solucionamos con 2 años porque hay mucho trabajo y necesitamos más tal, no sé cuánto. Y dijo, pero es que nosotros aquí apostamos por la calidad en lugar de por la cantidad. Nuestras sentencias tienen que ser... Y Napoleón le contesta, mal, hay que cambiar esto porque a la sociedad no le interesa tanto saber si esa finca es de Pedro o es de Juan, sino que cuanto antes sea de Pedro o de Juan. Y ahí, en eso que está también explicado, parece esas ideas de la muerte de las reglas y los principios, me parece que lo que hay es una opción antropológica de base. O sea, ¿en qué hombre creo yo? En un hombre en que lo eficiente, lo práctico, lo conveniente predomina, creo más, y creo que eso estamos contagiados en nuestra justicia, creo más en la justicia, en la verdad y tal, o en lo eficiente. Y yo creo que en todo el boom de las conformidades hay ese hombre moderno en que dice, no, prefiero 1000 sentencias, aunque haya 5 que los hayan condenado por conformarse, que no es un atasco de asuntos y tal. Entonces, esa opción entre verdad o conveniencia, o sea, la verdad es útil, pues dicen, mira, no es un problema de utilidad o no, es que yo quiero que las cosas no, mira, aquí es un problema de conveniencia, ¿no? Entonces, esa opción entre conveniencia o verdad, entre justicia o eficiencia, entre tal, late detrás de todo esto. Y ahí hay, pues eso, un problema de concepción antropológica, que es como muy previo a todo esto, y un problema también de cómo entendemos la dignidad del hombre. Claro, que dices, hay eso, pues eso de saber es que tienen tantas posibilidades, que esa dignidad del hombre como tal, no de la humanidad, sino de cada hombre, hace que haya cosas, no puedo meterme en esa cabeza para averiguar si este es un futuro delincuente y castigarlo ya. Dices, no. Pero son temas muy, muy bonitos porque sobre todo nos hacen ver que esto exige dar un salto, que no es un tema técnico, sino que exige dar un salto a cosas humanísticas y a nuestra propia concepción de quiénes somos nosotros, ¿no? Paco, tú querías intervenir, ¿verdad? Sí. ¿Hay alguno de los participantes que quiera hablar? Le cedo primero. Sí. Muchas gracias, magistrado, por su excelentísima ponencia, más que excelente. No hubiera sido justo perderse ni una sola palabra de las que usted ha dicho, y yo alguna me la he perdido, pues por razón de tal vez esta columna que no ha llegado el sonido como yo creía que debía llegarme. A mí la inteligencia artificial, que se basa en algoritmos basados que pueden acarrear y comportar una petrificación de la jurisprudencia, en el sentido de que la inteligencia artificial, la máquina, no tiene corazón
no tiene humanidad y que tal vez, y que es un fenómeno al que estamos asistiendo, de que así se escribe la historia. Es bueno lo que era malo y es olvido a la memoria. Este riesgo de que se petrifique la jurisprudencia y que se pueda llevar al dictado de una sentencia en base a estos parámetros que estaban, pero que tal vez ya no están, porque no se aplica al caso concreto y a la subjetividad, darle a cada uno lo suyo. ¿Cuál es su opinión al respecto? Muchas gracias. Sí, yo he visto, a mí me parece que ese argumento, que tiene algo, no me parece que sea el definitivo, o sea, porque me parece que también la inteligencia artificial, hasta donde yo llego, es capaz también en alguna medida de autoevolucionar, ¿no? De no quedarse anclada, porque tiene esa capacidad de reaprender y de generar nuevas ideas a base de darle vueltas a las ideas que se le han metido. Por tanto, no me parece que sea un argumento definitivo y tal, o sea, que puede... pero mi idea va más por la cosa de que la justicia, las decisiones, hay unos ingredientes que no sería yo capaz de clasificarlo, de tal, pero hay unos ingredientes de humanidad que pasan por la empatía, por el contrastar, por cosas de salirse a veces de la regla, pues por motivo de tal. Hay unos componentes de humanidad que jamás los va a tener una máquina. Y creo que ahí está la clave del decir, hay que reservar algo, hay un reducto que hay que reservarlo a la capacidad humana, a la inteligencia humana, si la podemos, aunque ahí van más cosas, va inteligencia emocional, va más cosas que creo que no se pueden sustituir, ¿no? Pero Antonio, con este mismo asunto y al hilo de la pregunta, antes de que entre el maestro Baena, pero tú en definitiva no crees que estamos hablando de que una concepción más positivista del derecho o de la filosofía del derecho o de la aplicación de la ley sería un terreno más propicio y abonado para la aplicación de la inteligencia artificial, en definitiva, que tus postulandos ius naturalistas o una concepción ius naturalista? O sea, en definitiva no estamos hablando de lo de siempre, ius naturalismo versus ius positivismo. Porque claro, llevando al extremo el ius positivismo, cualquier respuesta jurídica debe tener un correlato, un artículo de la ley, tú me coges el tema, lo pones encima y dime en qué se basa. Sí. Claro, luego ya, si nos vamos más al ius naturalismo, pues oye, yo es que puedo interpretar la norma conforme a la realidad social hasta que entre en ese terreno vidrioso de que interpretando, pues realmente creo norma y ya toca el principio de realidad, que el ius positivista lo odia, pero que quizá el ius naturalista dice... Es que la norma tengo que actualizarla en función de la realidad social y además de la concepción moral de la cosa, entras en las excepciones. Ius naturalismo, ius positivismo, inteligencia artificial, territorio más propicio en un caso y menos en otro. En definitiva, ¿tú crees que puede ser una conclusión? Sí, es un poco simplificador porque ya, hombre, ya ius naturalismo y vamos, ius positivismo están muy mezclados con el constitucionalismo y tal, pero vamos, simplificando, diciendo vamos a hacer esa caricatura de tal, sí, efectivamente, o sea, un sistema de ius positivista, de reglas, de cada cosa tiene su regla, que al final sería esas microreglas, de forma que no te deja ni espacio. Eso es propicio para la inteligencia artificial, da muchísima seguridad jurídica, da muchísima certeza, da muchísima certidumbre, da mucha previsibilidad y eficacia, pero un sistema de principios en que las reglas no son solo reglas, sino que son principios, en que hay valores como la justicia que no los puedes definir, en que hay tal, pues te pierdes todo eso, pero ganas en justicia y a mí me parece que ganas en humanidad y que eso es lo que mi concepción del hombre lo hace más digno al hombre, ¿no? ¿No hay ningún interviniente más? Buenas tardes. La primera es más un comentario respecto al tema del concepto de justicia para nuevas generaciones, como un tema de acotación respecto al tema de niños pequeños y adolescentes considerando a sus asistentes digitales como entes con emociones, al que se le agradece, al que se le desarrolla afecto, y que probablemente, a diferencia nuestra, cuando sean adultos, sí consideren una tecnología como inteligencia artificial con alguien con esa capacidad de dote casi humano para que le sea juzgado.
Y esto sí ha desarrollado y hay estudios de niños pequeños, justamente como con Alexa, y desarrollan ese afecto que nosotros queríamos solamente humano, pero estamos dejando de lado, o tal vez se nos hace invisible porque no estamos creciendo como han crecido ellos. Ese es mi primer comentario. Y el segundo, más un tema, el aspecto penal, respecto a la prueba o el reto que implica la prueba creada o alterada por inteligencia artificial y cómo ésta puede romper el concepto que tal vez teníamos como de prueba contundente. Hablo concretamente de manipulación o creación de voces de la persona replicada, de la imagen de una persona haciendo o cometiendo un acto manipulado por inteligencia artificial, que se nos escape o la posibilidad de determinar la falsedad de este tipo de prueba y este reto que nos implica y cómo lo ve su persona. Sí, de lo primero tomo nota, o sea, no lo había oído, pero no digo, o sea, que efectivamente que puede ser y es muy llamativo, ¿no? Sí, pero vamos. Y fuerte también. Sí. Y luego la segunda cosa, yo creo que eso es un problema, pero es un problema que al final es con las reglas de siempre, es decir, pues efectivamente la capacidad de manipular pruebas es más alta, aumenta con las tecnologías, pues tendremos que tener más alerta frente a eso y por tanto tener esas máximas de experiencia que van enriqueciéndose y por tanto se enriquecen diciendo es que con la inteligencia artificial se manipulan voces, se manipulan tal, y yo soy la máxima experiencia, por tanto no le hago el caso a una grabación, el mismo caso que se lo hacía hace 30 años en que no se puede manipular, pero al final es una máxima de experiencia que ha adquirido, se puede manipular pruebas, que es como la que tengo desde hace siglos pensando que los testigos mienten y por tanto que un testigo diga una cosa no significa que sea verdad y por tanto yo la pongo en crítica. Ahora la tecnología hace que tengan que despertar otras alertas que a veces pues tenemos que acostumbrarnos y que a veces hacen más difícil la valoración de la prueba. Pero yo creo que al final, en el fondo, la posición es la misma, ¿no? Sí, o sea, valoración crítica de la prueba y las nuevas tecnologías permiten manipulaciones nuevas, pues habrá que crear formas. Esas perderán credibilidad, esas pruebas, pues porque se saben que pueden ser manipuladas y habrá que inventar métodos o buscar métodos que permitan descubrir cuando están manipuladas, ¿sí? Parece que no hay ninguna intervención más. Querido Antonio, yo me uno a la felicitación del decano y de otros intervinientes por tu charla, por tu conferencia o como queramos llamarle, porque entiendo que en el foro en que nos encontramos lo importante son aquellas sugerencias que se hacen para pensar y para meditar. Y tú has dejado muchas. Yo quiero cerrar con una pregunta que me vas a perdonar que no solo sea para ti. Evidentemente tu autoridad tiene primacía a la hora de, en ese semillero de conceptos que tú has dejado, tengamos que tenerla en primera línea. Pero también veo mucha gente joven, muchos estudiantes que van a conocer una justicia que por lo que se avecina va a ser muy distinta de la que yo llevo 58 años viviendo. Y esto me preocupa. ¿Qué es lo que viene detrás? No es que yo ya me vaya a jubilar, no me voy a jubilar, pero me preocupa. Y me vaya a permitir que antes de hacer la pregunta yo haga dos consideraciones iniciales muy breves. Por mucho que me digan, y lo digo con todo respeto, y en el marco de lo que es la justicia en el más amplio sentido de la palabra o del concepto, yo creo que en el momento actual, por muchos algoritmos que se puedan combinar, difícilmente se puede sustituir a lo que podemos llamar la reflexión, la humanidad, la sensibilidad del humano juez. No estoy diciendo del juez humano, digo del humano juez. En segundo lugar, soy un convencido y verdaderamente confeso de que la inteligencia artificial, en el momento en que vivimos,
tiene un sentido instrumental, yo diría algo más, ortopédico, de la labor de la justicia en campos que están todavía muy alejados de la decisión final. Pienso así, hay quien no pensará como yo, el mismo respeto que yo tengo para ellos pido para mí. Y partiendo de esas dos premisas viene mi pregunta. Vamos a pensar que los algoritmos desbordan la sensibilidad, la inferencia, la naturalidad con que el juez se enfrenta al problema. El algoritmo, los algoritmos, la suma de algoritmos va a superar esa capacidad de raciocinio del juez. La máquina va a ofrecer más instrumentos que el cerebro al juez y que el corazón del juez, por más que yo no esté en esa línea. Mi pregunta es la siguiente. ¿Estamos llegando a la infalibilidad de la máquina? La máquina es absolutamente infalible. Y yo me planteo una conquista que yo he vivido a lo largo de los años en que he sido, o soy, o vengo siendo un modesto operador jurídico. Miren, todos saben que una de las grandes luchas en el ámbito procesal y en el ámbito de los derechos fundamentales es la doble instancia, el conseguir la doble instancia. Tenemos todavía fresco los años en que el propio Tribunal Supremo hacía verdaderos equilibrios en la cuerda floja para sustituir la doble instancia o cubrir la necesidad por medio del recurso de casación a través de la denuncia o de impetrar la protección por la vía de la presunción de inocencia. Vamos a olvidarnos de eso. Vamos a la máquina infalible. Y el derecho de todo justiciable a que su causa sea vista por un tribunal superior, en las mismas condiciones, planteándose tal como es y como conocemos actualmente lo que es la apelación. Y aquí viene la pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Sometemos ese derecho a otra máquina? Un Bluetooth de estos maravillosos que va a ser el que reconvenga en su caso a la máquina inferior. Y la pregunta surge de inmediato. Y si eso es así, nos ahorramos la primera máquina y nos vamos directamente a la segunda. Es decir, estaríamos ante lo imposible. Estaríamos ante la claudicación de los derechos del justiciable ante la máquina. Así de claro y así de desnudo. ¿O habría una solución alternativa? ¿Tendríamos que recuperar a los tribunales de justicia para que sean los que se enfrenten con la máquina de la instancia y le pongan su touche, su golpe, su sensibilidad, como queramos llamarle, que le faltaba a la máquina a la hora de analizar el supuesto jurídico? Yo creo que esto no tiene contestación, porque la contestación depende de la credibilidad, de la seguridad jurídica y hasta, yo diría, seguridad física que nos proporciona la máquina. Pero creo que sería un punto de reflexión para todos los que aquí estamos sobre cuál es el destino que nos puede deparar, que les va a deparar a ustedes en el futuro una justicia, nos guste o no nos guste, robotizada. Eso no quita para felicitar a mi buen amigo, a mi respetado juez, don Antonio del Moral, por la brillantez de las cuestiones que ha expuesto, pero sobre todo de las dudas que nos ha dejado para que nosotros la completemos. Muchas gracias a todos. Sí. Amén.